Gracias, gracias por la invitación nuevamente, maestra Lupita, y a la federación, que es para mí un honor estar aquí con ustedes presentando temas de esterilización. Y vamos a abordar un tema otra vez amplio que es regulaciones, y también vamos a abordar algunas recomendaciones sobre desinfección de las salas y así también como punto de uso. Vamos igual que el lunes pasado, a abordar todos esos temas de manera muy objetiva. Y pues bueno, si al final tenemos preguntas, pues con mucho gusto. Entonces voy a quitar mi cámara para que no se vicie un poco el audio y pues comenzamos. Adelante, Carlos. Gracias. Vamos a empezar con lo que es el tema de regulaciones. Ambos temas, los tres temas que vamos a abordar son temas bastante amplios y en especial este primero, entonces ya vamos a comenzar. Las regulaciones y las reglas nos afectan a todos nosotros en nuestro servicio. Son temas que no podemos pasar por alto y aparte a todos nos regulan dentro de un hospital. Entonces, aquí viene algún consejo. El que nosotros desconozcamos regulaciones o leyes no nos exime de la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud. Y esto está muy estipulado tanto en casos legales como en casos normativos dentro de los hospitales. El que no conozcamos las mejores prácticas no nos exime de tener que hacerlas. Por eso es tan importante que todos, y no nada más en temas de esterilización o en temas de quirófano, apliquen todas las áreas del hospital. Entonces, es muy grave que nosotros no conozcamos estas regulaciones. Entonces, tenemos conceptos, por ejemplo, regulación sería como en concreto las leyes. Los estándares serían como en concreto, son como investigaciones por expertos que ya han sido sometidas al escrutinio de poder decir que tienen el sustento científico. Entonces, hay como una organización que certifica estándares y ya se aseguró que cuenta con todos los documentos para poder decir que es una investigación. Prácticas recomendadas sería como un grupo de expertos en la materia que se dedican a eso y simplemente deciden escribir bajo su experiencia y todo lo que tienen de conocimientos. Empiezan a hacer pues publicaciones de sus recomendaciones. Pero miren, estos tres pueden tener algún avance en el sentido general. Por ejemplo, una práctica recomendada por un grupo de expertos. Imaginen que la FEMEC que junta a todos sus expertos que tienen en las diferentes áreas quirúrgicas y hacen investigación de algún tema en específico de quirófano. Posteriormente que lo publican como prácticas, ellos pueden someterlo a un organismo que reconozca estándares y someterlo para ver si logra el nivel necesario para ser un estándar. Supongamos que sí lo logra, ya tienen toda la evidencia científica de su lado y logra llamarse un estándar. Tal vez en un futuro, y estoy siendo muy positivo, ese estándar pudiese llamarse ahora una ley. En nuestro país son normas oficiales mexicanas. Pueden ser en otros países igual que ya se consideren leyes. Este ejemplo que les acabo de poner es algo muy positivo porque pues la verdad es que cuesta más trabajo llegar a estos niveles. Pero miren, en esterilización existe uno que es el estándar ST79 de la ANSI-AMI. Ese, por ejemplo, empezó como prácticas recomendadas, posteriormente se convirtió en un estándar y ahorita en muchas partes de Estados Unidos es una ley. Entonces, por eso les comento que esto puede ser en este seguido. Entonces, ahora, ¿quién es la FDA? La FDA habla es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Es un organismo federal que se encarga de controlar lo que son los dispositivos médicos. Y dentro de estos dispositivos ellos hablan de clasificaciones. Dicen dispositivo clase uno. Son materiales o dispositivos de bajo riesgo, como por ejemplo los instrumentos quirúrgicos. Los clase uno dentro de esta regulación, ellos piden que tengan una notificación 510K, o puede ser que no la requieran también, pero ellos también regulan, por ejemplo, estos instrumentos. Ellos dicen, bueno, tienen que ser instrumentos de calidad, pero no se meten tanto porque al final deben nada más constatar que los instrumentos sean de buena calidad y que también tengan registro sanitario para uso con humanos. Recuerden que la cirugía no nada más se hace en los humanos, también se hace en los animales y pueden existir instrumentos quirúrgicos destinados para el uso con veterinaria. Por eso nada más se meten en eso. Y en el país de México también pasa lo mismo. Los clase 2 son dispositivos que presentan un riesgo potencial.
Por ejemplo, podría ser un autoclave. Aquí sí necesitamos notificación 510K para poder vender estos productos. Entonces, los fabricantes de autoclaves necesitan someter todas las fichas técnicas y mecánicas a este organismo para poder lograr un certificado es como un membrete de distribución donde vienen los datos que están autorizados para hacerlo. Los clase 3 son los dispositivos más riesgosos dentro de esto, que son, por ejemplo, los implantes. Por ejemplo, aquí hay un implante de una válvula cardíaca. La FDA dice que estos dispositivos, por su nivel de riesgo, deben de ser altamente regulados para evitar daños en los humanos. Por ejemplo, imagínense que una válvula cardíaca no está regulada y disfunciona su calidad. Entonces ahí está el paciente con este implante. ¿Y qué va a pasar con él si ya tiene esta válvula cardíaca y anda en su vida normal? Pues si disfunciona va a tener una falla cardíaca, entonces va a perder la vida. Por eso estos dispositivos necesitan una regulación más alta, que es el Pre-Market Approval, que por ejemplo nosotros le decimos PMA, que este necesita más documentos científicos para poderse someter y aprobarse. Entonces, este 510K es una aprobación previa a un invento. Por ejemplo, los inventores de las implantes de osteosíntesis de cadera, por decir una marca, por ejemplo, Syntex, cuando inventó su primer prótesis de cadera, ellos ante la FDA sometieron un PMA porque es un implante. Pero posteriormente a este implante han habido actualizaciones dentro de esta prótesis, hasta lo que conocemos al día de hoy. Ha tenido muchísimas actualizaciones. Entonces, al día de hoy, esos implantes que son actualización de la versión original, solamente se les solicita 510K, porque es una actualización de los dispositivos previos. Bueno, el PMA como tal es un programa que exige para los inventores de dispositivos médicos, y con estas clasificaciones te dice, oye, ¿sabes qué? No estamos peleados con los nuevos inventos, pero lo que tenemos que llevar es un control de la calidad y que el producto no va a causar muertes en vez de salud. Por lo tanto, la PMA es el primer paso siempre para los inventores de implantes. MedWatch en Estados Unidos es una zona donde ustedes pueden denunciar si algún dispositivo médico, ya sea puede ser un autoclave, puede ser un instrumento, puede ser un implante, que esté disfuncionando, y ustedes desde el área operativa, como por ejemplo el personal de quirófano, si detecta esto, puede colocar en MedWatch y decir, oye, ¿sabes qué? La pinza de la paroscopía armónica que estamos utilizando está causando muchos sangrados y he visto una alza en las muertes de estas cirugías. Entonces pueden entrar a MedWatch y llenan este formulario. Este formulario lleva datos, obviamente, de qué es lo que está pasando, en qué lugar, no sé, datos del fabricante, por ejemplo, número de serie de los dispositivos. ¿Y qué va a hacer MedWatch con esto? FDA va a citar a sus fabricantes que están siendo denunciados y va a buscar si existen más denuncias dentro del grupo hospitalario. Si encuentran que son más, van a solicitarle al fabricante de este dispositivo que retire de inmediato el dispositivo hasta que se haga una investigación de lo que está pasando. En lo que es México, tenemos lo que es tecnovigilancia, que esto lo ve la COFEPRIS, y de hecho en la página de tecnovigilancia también nosotros podemos hacer lo mismo, ¿ok? En el caso también lo que hace la FDA, habla acerca y hizo un documento muy importante que se llama Reetiquetado a dispositivos médicos reutilizables para el reprocesamiento en centros de salud. En el 96, la FDA no dimensionó lo que iba a suceder después de sacar este documento. Obviamente estamos hablando de los productos desechables. Ellos hablaban acerca de esto que decía, el fabricante debe de encargarse de respaldar la solicitud de reutilización con un etiquetado adecuado, el cual debe proporcionar suficientes instrucciones sobre cómo preparar el dispositivo, la documentación de las pruebas que demuestran que las instrucciones son adecuadas, etcétera. Entonces, este documento englobó a los fabricantes y les dijo, oye, todas las fichas técnicas de todos los fabricantes tienen que tener esta forma para que sea de fácil uso para los usuarios que son los profesionales de salud. Entonces, la FDA también se metió y dijo, oye, los productos desechables son aquellos que solamente, perdón, los reutilizables son aquellos que se pueden utilizar varias veces en múltiples pacientes, llamado, por ejemplo, los instrumentos quirúrgicos.
Dentro de todo esto que les estoy contando, hay mucha información. Por ejemplo, existen instrumentos quirúrgicos desechables que solamente son de un solo uso, pero también existen los reutilizables, que son los que compran los hospitales para utilizar con diferentes pacientes. También habla la FDA de los desechables, que te dicen, oye, este dispositivo solamente está diseñado para usarse una sola vez. El fabricante de este dispositivo comprobó la calidad del mismo, pero para solo un uso. Si ustedes, por ejemplo, utilizan un producto desechable después de un uso, ya llevan dos, ya llevan tres, la FDA es muy clara con nosotros los usuarios. Dice, si tú estás haciendo el reuso de dispositivos desechables, te conviertes, y ese te conviertes es adquieres las responsabilidades del fabricante. Si este artículo disfunciona con algún paciente y estaba destinado a ser de un solo uso, tú tienes que hacerte cargo de todas las consecuencias que esto conlleva con los pacientes. Por eso es delicado, por eso tiene que estar normado. Si ustedes quieren verificar cuál artículo es desechable según la FDA, van a encontrar un 2 tachado a la mitad. Entonces, esto ya está muy estudiado, ya está muy publicado, que los desechables, y yo sé que es un problema a nivel nacional en México y en otros países también de Latinoamérica, donde tenemos un supuesto, una supuesta idea de que es mejor usar desechables para bajar el costo. Ahorita les voy a mostrar algo que maneja la FDA para que ustedes mismos puedan discernir con estas actividades. Entonces, el estándar de PCI 1.3, que esto es mexicano, del Consejo de Salubridad General, también nos habla, entre otras cosas, si ustedes están reutilizando materiales, dice, deben de tener la supervisión de estos materiales, deben de tener el control de cuántos usos llevan. O sea, el consejo, que es algo de gobierno mexicano, dice, pues bueno, sabemos qué pasa, pero demuéstrame que lo estás controlando. Entonces, también nos dice que el hospital debe tener un proceso para identificar cuántos usos lleva. Sinceramente, hacer esto, aunque esté en la parte del modelo de seguridad del Consejo de Salud General, tampoco es fácil de llevar porque tiene muchas fallas el que nosotros hagamos esto, o sea, el reuso de los desechables. Por ejemplo, en el hospital, ¿quién está facultado para saber el desgaste de los productos desechables? O sea, estoy hablando del desgaste del plástico, si la punta del electrocauterio sigue teniendo la misma conducción que cuando era nuevo, si la pinza bipolar, etcétera. Entonces, podemos hablar de muchos artículos que tenemos que analizar para saber si realmente estamos haciendo una buena práctica o de verdad es más barato de lo que estamos mostrando. Miren, la CONAMET es otro organismo que nos debe de marcar a nosotros para poder definir de, oye, ¿sabes qué? Sí, está bien. Y les voy a decir algo. En México estamos en un problema, en un dilema ético-moral porque que lo tiene que ver bioética dentro del organismo del hospital, porque realmente al paciente, ¿quién le avisa que va a utilizar material desechable? Si el paciente, también la otra pregunta sería, ¿el paciente está facultado para poder decidir si el producto es desechable o no? También hay que preguntarnos, ¿el paciente está facultado para saber si de verdad es mejor utilizar un desechable a un nuevo? Entonces, ¿por qué va todas estas preguntas? Porque esto es un dilema bioético que estamos pasando nosotros y también otros países. Por ejemplo, en España se está armando hasta una asociación para el paciente, para que conozca los procesos de esterilización, porque es injusto que nosotros le acerquemos un consentimiento informado y le digamos solamente, mira, este artículo es desechable y este nuevo, este te cuesta tanto y este te cuesta tanto, y el paciente va a decir, pues quiero lo más barato porque me va a salir más caro si utilizo uno nuevo, pero realmente no está facultado para poder decidir. Entonces, este organismo CONAMED, nosotros también tendríamos que informar, pero tenemos que informar de algo tan complejo. Entonces tenemos que preparar al paciente para que nos otorgue su consentimiento. Y bueno, en agosto del 2000, la FDA publicó esto que es prioridades en el control de dispositivos de un solo uso. En el 2000, la FDA no había dimensionado lo que iba a pasar después de este artículo, porque aquí hablaba acerca de que lo podían hacer y ellos dijeron, ¿sabes qué? Sí puedes hacer el reproceso de los desechables, pero lo que les faltó fue la dimensión del problema. Porque cuando ellos inventaron o sacaron esta publicación, hablaban acerca de unos filtros para hemodiálisis, donde estos filtros podrían ser utilizados por el mismo paciente durante su estancia. No hablaban de dispositivos usados en otros pacientes para usarlos con otros humanos. Pero bueno,
Esto pasó en el 2000 y tuvieron que corregir su error y por eso ahora hacen la vigilancia más estrecha de los desechables. Esta lista no la vamos a tratar paso por paso porque si no, no acabaríamos hoy. Más bien, podrían sacarle hasta una captura de pantalla para que cada vez que ustedes se encuentren en la situación de que el organismo de salud donde están trabajando les pidan que hagan reuso del desechable, esta lista es del FDA y te dice, oye, se las cuento en general. Desde el principio las preguntas a ustedes les están diciendo que de verdad estás consciente de que es la mejor práctica. También les hace cuestionarse, oye, antes de rehusar, ¿por qué no buscas a ver si hay un dispositivo similar y más barato para que uses nuevos? Y la lista te va llevando y la verdad te va llevando paso por paso. Y déjenme les digo que muchos dispositivos se quedan en la pregunta 3 que te dicen, oye, ¿de verdad va a salir más barato para el paciente hacer esto? ¿O de verdad le vas a dar una infección que te va a terminar pagando? Entonces, esta lista los va a llevar a ustedes de la mano y se van a dar cuenta cuando la quieran aplicar que es muy difícil lograr hacerlo como lo comenta la FDA. Bueno, ahora vamos a pasar al CDC. El CDC es un organismo que se encarga de ver la parte de control de infecciones. Ellos están vinculados con la FDA, con la AMI, con todos. Muchas de las pautas de la CDC hablan acerca también, por ejemplo, en temas de esterilización, hay recomendaciones acerca o protocolos para el procesamiento de instrumentos contaminados con priones. Entonces, como es un organismo que se encarga de ver las infecciones, ustedes sabrán que pues en Estados Unidos hay muchos casos de priones y por eso ellos hacen este tipo de recomendaciones. Otras que también están al pendiente es de las tasas e incidencias de infecciones o el reuso de dispositivos desechables. Como se darán cuenta, esto que les estoy planteando desde el enfoque de regulación es algo grave que no nada más es un problema de los mexicanos. En Estados Unidos, aquí dicen que del 20 al 30% de los hospitales en Estados Unidos informaron que utilizan productos desechables. Y esto fue originado pues por la publicación del 2000, ¿no? Que no debieron de haber hecho, pero bueno, ya está hecho y ahora tienen que controlar. Porque al final, si hacen el reuso, también entran en problemas no nada más bioéticos, sino ya también problemas legales. Bueno, vamos a pasar a otro organismo que se llama DOT. DOT es un departamento de transportes. Van a decir, ¿qué tiene que ver los transportes con lo que es quirúrgica y lo que es esterilización? Pues déjenme les cuento que este organismo se encarga de ver el transporte y traslado de los instrumentos estériles y contaminados. Recuerden que el modelo ya no nada más es hospitalario, donde se esteriliza internamente los instrumentos, sino también ya son modelos extrahospitalarios donde ya son negocios que se encargan de esterilizar de manera externa los instrumentos y los hospitales adquieren estos productos estériles y pagan por el servicio. Lo que es la EPA es un organismo que se encarga de ver el tema ambiental. Y, por ejemplo, ha tenido temas o intervenciones como en el pasado con lo del óxido de etileno, que hace muchos años, estamos hablando abajo de los 60, se utilizaba como pesticida, hasta como desinfectante. Se usaba a diestra y siniestra este agente químico. Y también ellos vieron que los hidrofluorocarbonos o los carbonos estaban generando un daño a la capa de ozono. Entonces, desde los 60 ellos hicieron que quitaran estas mezclas y que se usara efectivamente el producto de óxido de etileno. Por eso al día de hoy lo conocemos como un esterilizante solamente. Ya no es desinfectante, ya no es pesticida. También ellos se encargan de los desinfectantes. Si ustedes, por ejemplo, consumen un desinfectante como por ejemplo Sidex OPA, que es uno de la marca de Johnson, este desinfectante pues es de Estados Unidos. Entonces, este desinfectante cuenta con una ficha de distribución de la EPA, porque tienen que ser obviamente regulados por este organismo. Entonces, como les contaba, hace muchos años estábamos hablando de los problemas con los clorofluorocarbonos o los hidrofluorocarbonos, en lo cual la EPA dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer emisiones ambientales saludables. Y pues déjenme les cuento que al día de hoy hubo tratados, hubo un montón de cosas que hicieron en todos los países y al día de hoy están revisando pues que esperamos que creo que en el 2040 o un poco antes, sí, más o menos. Se supone que ya tenemos que revisar pues nuevamente la capa de ozono porque ese orificio que se estaba generando posiblemente ya quede reparado. Entonces eso es algo bueno.
Pero quiero que dejar bien claro que estos clorofluorocarbonos no nada más están en el óxido de etileno, estuvieron en lo que son aerosoles, para otras cosas que se usaban a nivel industrial, etcétera. Existían muchas, muchas mezclas con este clorofluoro. Entonces, al día de hoy, la EPA ya ayudó a eso. También, por ejemplo, la EPA y lo que están viendo aquí abajo es un esterilizador de óxido de etileno industrial. Es muy diferente a lo que se hace en los hospitales. Entonces, ellos hablan también de las normativas para poder hacer emisiones seguras al medio ambiente. Por eso, al día de hoy, las emisiones de los esterilizadores de óxido de etileno tienen que llevar un catalizador, o es un airador como tipo aerator, el cual desnaturaliza la molécula de óxido de etileno y solamente se generan dióxidos de carbono, algo así. Entonces, es lo que hace la EPA. La OSHA es un organismo de seguridad ocupacional el cual se encarga de ver los riesgos de los trabajadores y no nada más de los trabajadores de central de equipos de esterilización. Habla también de riesgos laborales en todo el hospital, en todas las industrias, también las industrias de mantenimiento, construcción, automovilísticas. Entonces la OSHA están facultados para hacer esto. De hecho, déjenme les cuento que hace unos años traté de estudiar lo que sería la primera certificación de la OSHA y déjenme, les cuento que después de ese estudio pude comprender más los riesgos que tienen que ver con los hospitales. Entonces, los riesgos de una central de equipos, riesgos biológicos, eléctricos, térmicos, pues los pude comprender de mejor forma porque la OSHA los ve desde el punto de vista de seguridad para que no estemos expuestos. Entonces, hablan que la central de equipos es un área de múltiples riesgos y necesitamos, como lo vimos la clase pasada, pues necesitamos equipo de protección personal para evitar riesgos. También el personal de la OSHA puede hacer visitas sin aviso para inspeccionar los riesgos ocupacionales que tienen los empleados. En Estados Unidos, esto la verdad es que es algo muy serio porque saben que si tienen la visita de un inspector de la OSHA y hace revisiones muy puntuales y determina riesgos, la institución que visitaron tiene un tiempo límite para poder dejar de tener estos riesgos. Entonces, por ejemplo, si tienen infracciones, una infracción que el empleador comete de manera intencional, estamos hablando que sus multas van a ser de 5,000 a 70,000 dólares. Si es una falta grave, podría ser 7,000 dólares. Si es una reincidencia, o sea, no les interesó la multa, se va a ir hasta los 70,000 dólares. Entonces, por eso, los que están facultados como inspectores de la OSHA son muy importantes para ver riesgos en todos lados. Entonces, si ya tenemos un incumplimiento de mitigación, o sea, de plano no les interesó, van a ser 7,000 dólares por día. Entonces, estamos hablando que un homólogo de eso en nuestro país sería la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si hay riesgos de salud, digo, no son tan estrictos como en Estados Unidos, pero pues sí podemos hacer denuncias, etcétera. Bueno, la OPS y la OMS también se meten en temas de esterilización. Por ejemplo, este documento que les voy a mostrar habla acerca de el reprocesamiento también desechables. Ya hicieron una investigación que estuvo muy interesante, que la van a ver ahorita y la pueden descargar en internet. Habla acerca que se hizo justamente la OPS, se metió, y justamente aquí está el profesor Pedrito de Colombia. Este estudio se hizo en su país, donde decía descripción del uso, reuso de dispositivos médicos e instituciones de atención en la salud de alto nivel de complejidad. Entonces, la OPS, junto con los de gobierno de Colombia, hicieron esta investigación para los desechables. Esto incluye toda esta parte que sería como el temario de esta investigación. Como verán, es una investigación seria y muy profunda, la cual ahora recordemos el listado de la FDA que nos decía, oye, de verdad, todas esas preguntas que estaban, también había un apartado que decía, oye, ¿tienes el sustento científico de decir que este artículo se puede reprocesar de manera segura? Bueno, pues déjenme les presento un documento serio donde sí se hizo una investigación seria. Entonces, muy difícilmente las instituciones que hacen reuso de desechables van a tener esto. Por eso les decía que en ese listado muchas preguntas no las vamos a poder contestar. Entonces, las conclusiones de este estudio fueron que el reuso de dispositivos médicos es una práctica muy común en las instituciones encuestadas. En general, no están establecidos los procedimientos, o sea, no hay un procedimiento por escrito de cómo se tiene que hacer el reuso. También tampoco
cuentan con un método de identificación del número de veces que se reusan. También hablan que es necesario adoptar en instituciones y en el país una nomenclatura universal, como la que les mencioné de la FDA, que era un 2 con una tacha en medio. Y también este último es el más difícil de todos, porque dice, es necesario capacitar al personal sobre el reprocesamiento de los desechables. Es complicadísimo, porque un fabricante de desechables jamás te va a dar entrenamiento de reprocesamiento. Entonces, estamos en un problema hospitalario. Otro organismo que vamos a ver es el CBSPD. Este es un organismo que no es una asociación, es un organismo que se encarga de certificar personas mediante métodos pedagógicos y tienen un examen muy amplio el cual hay que presentar. Bueno, ellos tienen estos tres niveles que son, que temas de esterilización habla de esto que es de técnico en procesamiento estéril, gestión en procesamiento estéril y lo de endoscopios flexibles. Al inicio de la presentación, la profesora les comentó que yo contaba con estos tres entrenamientos. Existen otros dos que posiblemente en México ya estén disponibles, que es la certificación de instrumentación quirúrgica, pero desde el punto de vista del reprocesamiento de instrumentos. No vayan a pensar que es de 100% de quirúrgica. En Estados Unidos está bien claro que el personal de quirófano debe de estar certificado en esterilización porque hacen una parte primordial. O sea, ustedes y nosotros, porque yo también soy quirúrgico, somos el último eslabón en la esterilización. Si nosotros no conocemos el proceso, estamos en un problema, no nada más como un dilema, sino también en un problema de práctica. Entonces, por eso esta certificación existe. Y existe la quinta, que es la de cirugía ambulatoria. Entonces, muy posiblemente en México ya tengamos las cinco a disposición: técnico en procesamiento, gestión en procesamiento, reprocesamiento de endoscopios, la parte quirúrgica y la parte de ambulatoria. Entonces, este organismo se encarga de esto. Este es otro organismo que es mexicano, que es una asociación que solamente se establece como una asociación sin fines de lucro, la cual se encarga de pues, transmitir esta información que les acabo de comentar, buenas prácticas, recomendaciones, etcétera. Algo similar a lo que hace la Federación FEMEC. Digo, no es similar porque Amexpe no es una federación, pero se encargan de impartir pues buenas prácticas en el procesamiento de instrumentos, etcétera. Entonces, hacen este tipo de presentaciones o publicaciones en el cual pues nos ayudan a ver como con infografías cómo son los instrumentos, casos como por ejemplo este que era un caso de una impresión 3D de una mandíbula con una placa, la cual un cirujano la necesitaba estéril. Entonces te preguntas, ¿cómo esterilizo una impresión 3D si ni siquiera es grado médico, ¿no? Entonces, este tipo de casos también se publican, se hacen publicaciones también acerca de volúmenes, temas ya técnicos, tanto de proceso como, por ejemplo, cómo sacar el volumen quirúrgico versus la cantidad de salas, versus las autoclaves, infografías, pues, de casos importantes. Cuando pasó el inicio de la pandemia, pues había muchas dudas de qué debíamos de hacer en el caso del procesamiento de instrumentos. Bueno, el día de hoy sabemos que era exactamente lo mismo porque los niveles de protección que tenemos son muy altos, etcétera. Miren, aquí está una publicación de las certificaciones, tanto de técnico como de gestión, y pues los congresos que llegan a hacer. Ahora vamos a pasar a otra asociación que se llama ISHAM, que al día de hoy se llama HASPA. Cambiaron su nombre a hacerlo más corto. Este organismo sí es una asociación de Estados Unidos, pero las dos mencionadas hacen publicaciones científicas del procesamiento estéril. Y esta también cuenta con tres niveles, que es técnico, gerencia y endoscopía. También cuenta con los otros dos niveles, nada más que esta al día de hoy solamente es aplicable en el idioma de inglés, pero es muy similar. Este es otro organismo que se llama AMI, que es una asociación, bueno, perdón, ¿cómo se les digo? Es un organismo que congrega a muchos expertos en esterilización y se ponen a hacer investigaciones en temas no nada más de proceso, también tecnológicos. Entonces, ellos tienen estos cursos, por ejemplo, el curso de esterilización por óxido etileno, curso de esterilización industrial, curso de esterilización por radiación para dispositivos médicos. Esta es una de sus publicaciones del 2010, ya al día de hoy existe la más actual. Entonces, hacen y estos son los creadores del estándar ANSI-AMI ST79, también está el ST58, el ST41 y tienen muchos, los cuales nos ayudan a nosotros y no porque sean americanos. Aquí lo que nos interesa es el sustento científico.
Su sustento científico es suficiente para poder confiar en la información. Recuerden que información hay mucha. Entonces tenemos que hacer uso crítico. La AMI también de repente hace como publicaciones que te dicen, oye, ¿sabes qué? En el caso de los desechables, la AMI dice que no se tienen que volver a utilizar. Por ejemplo, este caso se los puse a propósito porque de repente pasa en los quirófanos que piden un producto desechable, lo abren y no se usa. Entonces tenemos la idea de que tenemos que volverlo a reprocesar, esterilízalo porque está nuevecito. No es así. Nosotros no tenemos la capacidad tecnológica como para replicar lo que hizo el fabricante. Un caso, tenemos una pinza laparoscópica desechable que fue esterilizada en rayos gamma. Se abre, no se usa, queda nueva. Nosotros volteamos y decimos, vamos a esterilizarla de nuevo porque pues está nueva, no estuvo en contacto con el humano, todavía está buena. La mandamos a selle y en selle solamente tienen vapor y tienen peróxido de hidrógeno. Ninguno de esos dos métodos es replicable a los rayos gamma. Bueno, está la selle que tiene óxido de etileno. Si fue esterilizado originalmente en rayos gamma, tenemos que respetar la nomenclatura de esterilización. Entonces, por eso la AMI se mete en esto. La ORN es otro organismo que también, este es de mucha importancia para los quirúrgicos porque es una asociación de enfermeras perioperatorias registradas. Ellos hacen investigaciones, publican también en revistas, hacen cursos también, aquí están unos. Por ejemplo, aquí hablan de endoscopios, también hablan de esterilización, hablan de sistemas de embalajes. En Estados Unidos, las enfermeras perioperatorias al igual que en México, ya avanzamos en ese tema de decir somos cosas separadas. Al final sí somos especialidades diferentes, tanto esterilización como quirúrgica, pero debemos de estar vinculados en información. A Central Equipos le conviene saber del área operatoria, si no, no va a conocer a su cliente. El área operatoria le conviene saber de esterilización porque entonces va a saber cómo usar los productos que se está llevando. Y miren, la ORN hace, creo que una vez al año o dos, no me acuerdo, hace publicaciones especiales en su revista solo para el procesamiento de instrumentos que son los dispositivos médicos. Entonces, están muy buenas estas revistas cuando hacen la publicación porque tocan tópicos del año, ¿no? O sea, por ejemplo, van viendo qué es lo más interesante. Seguramente la publicación de este año, porque no la vi, es de robótica, de la paroscopía, técnicas innovadoras. Bueno, vamos a pasar ahora a la Federación Mundial de Esterilización. Este es un organismo que se encarga de congregar a todas las asociaciones del mundo. Entonces, ellos son sin fines de lucro igual. Ellos hacen anualmente su foro mundial y en este foro mundial hacen pues todo, presentan lo más nuevo que hay de esterilización. Ellos también como organismo responsable, en internet ustedes se pueden meter a las directrices de la WFHSS y les va a aparecer las directrices de todo esto que están viendo en la pantalla. De hecho, esto es un pantallazo de su página donde ustedes pueden picarle a ver qué dice la federación sobre los dispositivos reutilizables. Le dan clic y les sale todas las directrices que ya están publicadas por parte de ellos. Entonces, este puede ser un recurso de información muy bueno para todos nosotros. Tienen dos cursos que están publicados libres. El de nivel uno de reprocesamiento de dispositivos médicos, y esto es lo que consta el curso, y el nivel 2 de todo lo que consta a nivel 2. Entonces, ellos igual emiten lo que son cursos. Aquí están viendo, por ejemplo, el organismo que les dije que es mexicano, que es la MEXPE, están dados de alta como miembro de la federación. Entonces, yo lo que les estoy platicando al día de hoy es, miren, aquí andan en el foro mundial, en donde, de hecho, ya pasaron dos foros mundiales de esta foto, pero bueno, aquí está todo el mundo. Está Latinoamérica, está Europa, está América, están todos. Entonces, es un organismo que al final ya terminamos con la parte regulatoria. Lo que les quería decir es, todas las regulaciones, si se dan cuenta, tienen un hilo de comunicación. Por ejemplo, yo me centré mucho en los desechables, para que ustedes notaran cómo los diferentes organismos en conjunto están atacando ese tema, pero tiene más tema los de regulación. Bueno, espero les haya gustado la parte regulatoria. Es un tema bastante amplio y es un tema que al final empodera a los profesionales, porque si está regulado y está restringido, pues no tendríamos por qué hacerlo. Ahora vamos a hablar acerca de las recomendaciones de limpieza de la sala. Esto va a ser muy general porque al final lo general aplica para todas las desinfecciones.
Por ejemplo, cuando hablamos de desinfección, estamos hablando que estamos dentro de esta cadena de la infección. Por ejemplo, va a haber un agente infeccioso, puede existir un reservorio, un huésped, debe de haber un portal de salida, un modo de transmisión, un portal de entrada y un huésped susceptible. Y aquí se replica la enfermedad. Hablando desde el punto de vista de una sala, como tal, no es algo que se infecte, porque es un objeto inerte, no está vivo, pero sí podemos contaminar la sala y la contaminación de la sala puede ser un vector para contaminar a los humanos. Y ahora sí, ya infectamos a una persona. Todo lo que les voy a platicar va a servir y quiero que se queden bien en claro que esta cadena, si la podemos comprender en su mayoría, ustedes pueden hacer intervenciones para romper esta cadena de transmisión. Por ejemplo, en el modo de transmisión, que ahora pasamos con lo de la pandemia, ¿cuál era el modo de transmisión? Pues la vía aérea. ¿Cómo le hicimos para romperlo? Pues pusimos un cubrebocas, entonces con eso nos ayudamos. En conceptos generales, la esterilización es lo máximo que existe en la muerte microbiana, porque en esterilización matamos toda la vida. No hay nada vivo en la esterilización. En la desinfección hay tres niveles de desinfección, bajo, medio y alto. Aunque nosotros lleguemos al alto, no quiere decir que estamos esterilizando los productos. Por eso, los dispositivos médicos se tienen que esterilizar porque van a entrar en un portal estéril, nuestro cuerpo humano. La desinfección solamente sirve cuando vamos a usarlo en portales no estériles, por ejemplo, el sistema digestivo. Pero esto que les estoy contando al día de hoy se está actualizando porque todavía hay incongruencias dentro de estas nomenclaturas. Pero para dejar en claro, todo lo que sea un órgano estéril no debe de estar más que estéril. Todo lo que va a ser, por ejemplo, en contacto con cavidades no estériles o no necesariamente cavidades, por ejemplo, también vaya a estar en contacto con la piel, por ejemplo, no necesita obligatoriamente estar estéril porque la piel no está estéril. Entonces tendríamos que hacer una desinfección. Y la limpieza, si se dan cuenta, no es que sea menos importante, la limpieza carga a los otros dos. Si ustedes no tienen limpios o se aseguran la limpieza, no podemos asegurar lo que sigue. No podemos lograr desinfectar, no podemos lograr esterilizar si la limpieza no está. Justamente hoy estuve en una capacitación en un hospital y me hacían esa pregunta porque me decían es que cuando llegamos hay una sala con contaminación que yo les decía, ¿cuál es esa sala? Me decían, por ejemplo, Clostridium difficile. Ellos lo clasifican así. Les decía, ellos me comentaban que llegaban directo a la desinfección y después lavaban. Y yo les decía, no, las reglas de limpieza y desinfección siempre son así. Primero limpiamos, luego desinfectamos, porque ellos llegaban con su hipoclorito de sodio e impregnaban toda la sala porque hubo un paciente con Clostridium, pero yo les decía, ¿sabían ustedes que el hipoclorito de sodio se puede inactivar con materia orgánica? Me decían, no sabíamos. Por lo tanto, ese hipoclorito que ustedes están intentando usar para desinfectar y matar al Clostridium se está inactivando porque hay suciedad. Entonces no tiene caso hacer las cosas invertidas. Siempre son los pasos. Primero se limpia, luego se desinfecta y en el caso de los dispositivos posteriormente se esteriliza. Entonces, como bien les decía, esta es, por ejemplo, los pasos que primero empezamos limpiando, proceso de destrucción microbiano, desinfección y esterilización. No hay otra forma ni otra fórmula para hacerlo. Y yo les hacía la broma que vi en mi casa porque mi mamá era de las personas hasta que le platiqué y me costó un montón de trabajo convencerla de que ella lo que hacía era colocar para lavar los trastes de casa, ella ponía su jabón para trastes y le echaba cloro. Y yo le decía, mamá, ¿sí sabías que el detergente que estás usando se inactiva con el cloro? O viceversa, estás inactivando el cloro con tu detergente. Entonces la tuve que convencer porque al final estaba gastando de manera innecesaria. El que ustedes agreguen y combinen detergentes con desinfectantes no quiere decir que va a tener una mejor acción. Por algo existen los productos por separado, ¿no? Entonces, los principios sirven para todo. Entonces, dentro de las clasificaciones, vamos a entrar que existen desinfectantes ambientales y desinfectantes para dispositivos médicos. Los ambientales, pues ya los conocemos, puede ser peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, etcétera. No les menciono amonio de cuaternario porque es un desinfectante de nivel bajo. Por lo regular, el nivel hospitalario es intermedio.
Y bueno, para los dispositivos médicos solamente debemos de utilizar desinfectantes de alto nivel solamente cuando estén recomendados, por ejemplo, en endoscopía. Y no están recomendados para casos de Clostridium difficile, porque este Clostridium, cuando se usa con un endoscopio, pues tenemos que esterilizarlo. Las pautas son muy claras para el uso de estos productos. Entonces, hablando acerca de los ambientales, se usan en superficies no vivas. Los desinfectantes de alto nivel son regulados por la FDA y, como les comenté, los ambientales por la EPA. Entonces, tenemos que hacer este discernimiento de los productos. Y otra cosa, los antisépticos no es lo mismo que los desinfectantes. Los antisépticos están diseñados para el cuerpo humano. Los desinfectantes para la materia no viva, por ejemplo, paredes, pisos. Y bueno, me podrían preguntar, ¿cuál es la forma correcta de hacer la limpieza de una sala? Miren, yo como ex jefe de quirófano les puedo decir que la mejor práctica que ustedes pueden hacer es tener un nivel alto y exigente de limpieza de la sala quirúrgica. Ese nivel, por ejemplo, estamos hablando que entre cada paciente debe de estar presente en cada sala, en cada proceso, en cada limpieza, donde va a entrar un profesional de limpieza, va a hacer primero la limpieza de la sala, que va a ser con un detergente destinado para lavar este tipo de áreas. Posteriormente hacen la limpieza, puede ser, por lo regular yo he visto que lo hacen de la periferia al centro o de lo limpio a lo sucio. Por ejemplo, ellos empiezan en una esquina, la más lejana, y terminan en la puerta del quirófano. Estas son técnicas que siguen los principios de asepsia. Van a tallar paredes, van a tallar lo que sería tal vez, obviamente, los equipos. Estamos hablando de la mesa quirúrgica, etcétera. Pero esto se hace en conjunto. Se hace, y justamente aquí está. El personal, el profesional de la salud que somos nosotros, nosotros estamos a cargo de los equipos biomédicos, porque el personal de limpieza no tiene el entrenamiento suficiente para poder hacerlo. Por eso no es buena idea ponerlos a limpiar máquinas de anestesia, ni tampoco compresores neumáticos, porque puede ser posible que por su desconocimiento los descompongan. Entonces, las salas de quirófano se limpian en conjunto. Estamos hablando que el personal de limpieza va a limpiar la parte periférica y nosotros vamos a limpiar junto con ellos la parte de de los equipos biomédicos. Este tema genera muchos descontentos a veces porque seguramente ya en diferentes hospitales donde ustedes trabajan ya existe un protocolo establecido. No quiero decir que esto que les estoy contando está firmado en piedra, pero sí hay que considerar que pues por algo nosotros nos hacemos cargo de los equipos biomédicos, nosotros sí estamos entrenados en ellos. Y bueno, las áreas de trabajo, por ejemplo, ahora hablando de una central de equipos, las áreas de trabajo son nuestras mesas donde hacemos el embalaje, la esterilización. Eso está a cargo de nosotros, no puede estar a cargo del personal de intendencia. Ellos siempre se van a encargar de pisos, paredes, ventanas, techos, basura general, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de autoclaves, de mesas de trabajo, etcétera. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a lo que es punto de uso. Punto de uso habla que para empezar les tengo que contar que el concepto de punto de uso tuvo un problema de la traducción al español, porque muchos entienden otras cosas como punto de uso. Algunos entienden que es empezar la limpieza en donde se hizo el procedimiento y no es así. El punto de uso habla acerca de que las proteínas que están pegadas en el instrumento por la suciedad tienen que ser humectadas o empezar el proceso enzimático. ¿Cómo le hacemos? Nosotros lo podemos hacer, como más adelante les voy a mostrar, por ejemplo, una espuma enzimática, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos del EPP. El EPP lo trabajamos la vez pasada. Y fíjense, ahora estamos hablando de un quirófano que va a empezar con la distribución del material sucio que se acaba de usar con un humano. Tienen que hacer el inicio de la prelimpieza, no es limpieza, de la prelimpieza con estas espumas enzimáticas. Lo que buscamos es que la materia orgánica no se pegue a los instrumentos, pero como estamos trabajando con algo biológico, tienen que usar su equipo de protección personal. De hecho, esta imagen, exceptuando por el cabello, ustedes en el quirófano ya está traen todo, traen los gogles, el cubrebocas, la bata, los guantes y su cubrecabellos. Entonces, están terminando el procedimiento quirúrgico y ya cuentan con estos elementos. Ustedes deben de tener el cuidado de ustedes para poder transportar estos artículos.
Ahora, existen estos productos de limpieza o prelimpieza que hay en spray, que estos va a pulverizar el producto enzimático, ¿ok? Y esto va a empezar a hacer el proceso de degradación de las proteínas, etcétera. Hay otro que son las espumas. Estas espumas también traen un producto que es químico para empezar la prelimpieza. Y también existen los geles de prelimpieza. Estos no son enzimáticos, simplemente nos ayudan a empezar el proceso de despegar la materia orgánica. Estos, y este que es el spray que les estoy mostrando, es un aerosol que trae la parte enzimática, va a empezar a hacer el trabajo de la degradación. Y miren, este es otro, que es una espuma, el cual trae hasta un aplicador para poder meterlo en las cánulas de los aspiradores y colocar la espuma enzimática por dentro. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer este punto de uso? Recuerden, todo lo que ocupen, ¿eh? Si es espuma, gel, spray, lo que sea, tiene que estar en contacto con toda la superficie de los instrumentos. Es curioso ver en descontaminación que llegan con los instrumentos cerrados y dices, oye, mínimo los hubieras abierto para que la espuma entrara en la mandíbula, ¿no? Entonces no tiene caso, o sea, hay que analizar lo que hacemos como práctica diaria para no caer en estas malas prácticas. Y bueno, no lo puse aquí, pero se los voy a decir. Las certificaciones también nos dicen que si ustedes no tienen ni espuma, ni spray, ni gel, podrían hacer una cosa que es con una compresa húmeda con solución de irrigación, no con solución salina. Solución de irrigación, la colocan esta compresa encima del instrumental. Al final están humectando la suciedad, van a llegar a descontaminación y el de descontaminación de selle va a poder lavar más fácil los instrumentos, ¿ok? Entonces, esta es la otra opción. Por lo regular, las enzimas que traen estos productos es proteasa, milasa y lipasa. Entonces, estas son enzimas, la más importante es la proteasa, porque es lo que más hay en el cuerpo humano. Las otras nos van a ayudar a degradar la materia orgánica. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un producto enzimático químico que es selectivo. Por ejemplo, la proteasa solamente quiere proteína y cuando se combina con su sustrato, que es la proteína, va a ser una división de la proteína en dos partículas más sencillas. Les voy a poner el ejemplo de el azúcar de mesa, que es sacarosa. La sacarosa es una molécula compleja que combinan glucosa y fructosa. Eso es lo que genera el azúcar de mesa. Entonces, si ustedes, y estoy hablando de un caso hipotético, no me hagan tantísimo caso en los nombres. Si existe la sacarasa, que sería la enzima de la sacarosa, cuando se combina sacarosa más sacarasa, vamos a partir en dos y el sustrato sería fructosa y glucosa. Entonces, así es como funciona. ¿Me podrían decir para qué que explicamos todo esto? Lavar moléculas separadas y simples es más fácil que lavar moléculas complejas compuestas. Por ejemplo, este que es el gel de prelimpieza, tiene un surfactante con inhibidores de corrosión, es de pH neutro y se coloca en la superficie de los instrumentos. Entonces es el mismo caso. El surfactante nos va a ayudar a separar la materia orgánica y de hecho los detergentes lo tienen. Este surfactante va a secuestrar la suciedad y en el agua va a colocar la suciedad esta en la parte superior. Estos productos químicos, como ustedes estarán viendo, están diseñados para la limpieza. Y otra cosa súper importante porque ya acabamos. Recuerden, todos los productos que se usan con los humanos son biocompatibles. Por eso, hacer uso de productos que no son para el humano, aunque se llamen detergentes, pueden causar daños en la vida de la persona. Entonces, ojo con eso. Bueno, ahí están mis datos, les agradezco mucho, me pasé por unos 4 minutos, pero logramos el cometido.